Buenas noches, abogada. Bueno, yo voy a hablarles sobre el razonamiento que yo obtuve al leer el libro de la electrónica elemental. Este libro me pareció muy importante porque sé que puedo ampliarlo alrededor o al transcurso de mi carrera. Ya. Un concepto muy importante es que durante este libro se logró comprender por qué es importante conocer los conceptos básicos para así poder avanzar a algo mucho más grande. Se empieza por algo pequeño y se sigue con algo grande, es lo que se dice, ¿no? Ya. La electrónica también es una de las ramas que es muy poco conocida, pero tal vez nadie sepa que la electrónica se encuentra presente en nuestro día a día, en cosas mínimas como en el celular que vemos todos los días, el televisor. En todo ese ámbito está metida la automatización de la electrónica. ¿Por qué es importante la electrónica para los reparadores de PC, ya que es importante ya que permite diagnosticar y resolver los fallos que podría obtener los dispositivos, ¿no? Otro tema que se relacionaba mucho con la electrónica es la química. La química es un concepto básico que entenderíamos como que nace a partir del átomo para en la electrónica implementarle y llegar a tener una automatización en recursos hogareños, podríamos decirlo así. Ya. El- Entender la química es muy crucial, muy importante, porque sabemos que la estructura atómica y la electricidad juegan roles muy importantes en los componentes electrónicos, como implementar circuitos para que estos funcionen. Otro tema que me pareció muy importante fue el de los compuestos pasivos y los compuestos activos, que prácticamente deberíamos saber eso para poder dar un correcto mantenimiento y una buena reparación. Sí. También nos dice que la química y la electrónica siempre van a estar relacionadas. Un técnico debe comprender cómo se influencia una de otra. Aprender sobre la conductividad de diferentes materiales es clave para desarrollar componentes eléctricos eficientes y también para la reparación que en sí es en lo que se basa el libro, ¿no? La reparación de dispositivos electrónicos, en la reparación de PC, de celulares. Siempre vamos a tener una pizca de conocimiento de la química. Necesitamos también conocer las técnicas en medición. Un aparato muy importante es el ohmmetro, que básicamente es un dispositivo que ayuda a medir o a regular la electricidad. El funcionamiento ayuda también porque es muy notorio, ¿no? Y también ayuda a encontrar o a diagnosticar los problemas que podríamos tener en los circuitos. Comprender la conexión de estas áreas de la química y de la medición es fundamental porque fortalece la formación integral que tiene que tener un electrónico o un técnico. Vamos a hablar sobre los componentes electrónicos, las funciones y la clasificación de los circuitos. La clasificación de los componentes, que es un tema que mencionaba, se divide en pasivos y activos, y cada uno desempeña funciones específicas en un circuito. También mencionamos el funcionamiento de resistencia y capacitadores, que necesitaríamos entender cómo se limita el flujo de la corriente y se almacena energía en el diseño de circuitos. Hablábamos también de los transitores en circuitos electrónicos. El uso de transitores
permite el control de señales y la amplificación, que es crucial para reparar dispositivos electrónicos modernos. Otro tema muy importante es la construcción de circuitos prácticos. Mencionaba también el libro el uso de photoboards y esquemas circuitales que facilitan el aprendizaje práctico que necesita tener un electrónico. A continuación mencionaba también cómo era la reparación. Aquí en esta parte vemos el onómetro, que es para medir y detectar fallos, y también la soldadura que necesitábamos saber para así poder tener un correcto manejo y una buena reparación. En este capítulo, bueno, volvemos a relacionar la química porque alrededor de los años se han logrado detectar que la química usa componentes que son muy claves y así se han ido innovando conceptos, métodos. ¿Cómo está implementada la electrónica en la vida cotidiana? Los avances en electrónica han evolucionado desde teléfonos hasta electrodomésticos modernos y en el libro también se mencionaba un poco de la historia que éste tenía, ¿no? De, del transcurso o bueno, los cambios que éste tuvo e incluso los inventos que obtuvieron, ¿no? El uso de instrumentos de medición para diagnosticar fallas. Se utilizaba técnicas de medición en electrónica, el uso de humómetro, que ya lo mencioné, que era clave para medir la resistencia y solucionar problemas eléctricos. Eh, También conocer las fallas típicas es un componente que permite a los ingenieros resolver problemas más rápido. Otro tema muy importante que mencionaba el libro era saber o conocer al pie de la letra, saberse del derecho y al revés la ley de Ohm, que prácticamente era mencionando la física un poco, eran fórmulas para el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Ya. Concluimos con que la electrónica no son solo cables ni fórmulas o solo aparatos, sino que ayudan a entender cómo funciona realmente la electricidad, desde los electrones hasta los circuitos. Como mencionaba, la ley de Ohm era muy importante. También se necesita conocer sobre los materiales, los componentes, la resistencia e incluso las mediciones que juegan un papel crucial. Y muchas gracias.